Gracias, presidente. Presidente, quiero empezar solicitando se acumule el proyecto de ley 2596 de mi autoría, tal como lo pedimos en la sesión de la Comisión de Justicia, y creo que hubo un error técnico ahí del equipo que no lo consideró. Nuestra iniciativa, presidente, propone crear un registro de agresores sexuales basado justamente en la necesidad de individualizar y visibilizar la información sobre delitos relacionados a violencia sexual, para que el Estado pueda diseñar de mejor manera las políticas públicas al respecto, así como hacer un mejor análisis. Resulta que hoy no tenemos un registro tan importante como el que pudiera no solo servir de información, sino también para definir lineamientos, acciones y políticas muy concretas y enfrentar este flagelo del cual hemos priorizado en este pleno. A diferencia del dictamen, presidente, del dictamen de la Comisión de la Mujer, proponemos que el registro no solo consigne a condenados en primera instancia y firme, sino también procesados y requisitoriados. Nosotros proponemos que el registro, tan igual como ya algunos congresistas lo han vertido, sea de manera pública, y proponemos que ese certificado que se tramite en línea, vía web y de forma gratuita, para no acarrear gasto a las personas que buscan trabajo. Es decir, si en ese registro se va a consignar a aquellos que tienen sentencia firme o están en un proceso o están requisitoriados, cuando una persona civil va a postularse a algún espacio laboral necesita demostrar este tipo de constancia. Entonces ese trámite se puede hacer vía virtual, que no tenga costo, y así no perjudicamos a quienes realmente no están, digamos, involucrados con este tipo de delitos. Y para ello establecemos una vigencia de 3 meses para el certificado, cosa que no se ha previsto en el dictamen, pero creemos que hay que prever este tipo de aspectos. La inhabilitación, que ya estaba establecida en el Código Penal para la educación básica y superior, la estamos ampliando en educación técnico-productiva, superior, tecnológica, pedagógica y artística. Es decir, proteger también a los jóvenes, a las y los jóvenes, especialmente a las jóvenes, en este caso mujeres. Además, inhabilitando a los que estén en el registro para trabajar o prestar servicios en cualquier institución que brinde servicios a niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, jardineros, personal eventual de limpieza y pintura. Presidente, es un proyecto de ley que consideramos aporta de manera sustantiva al dictamen. Es la oportunidad, creemos, que tener este registro no solo permita saber a quienes pueden ser vulnerables de cualquier hecho como el de la violencia sexual, pero también a formular políticas públicas y a considerar que todos los ciudadanos, estén o no involucrados en el delito, o sea, tengan también esta facilidad de obtener esa constancia, ¿no?, que le acredite que efectivamente no tiene ningún tipo de antecedentes, mucho menos es parte de un registro del cual están consignados aquellos que han cometido un delito como el de la violencia sexual. Presidente, siendo así, sugerimos sean tomados en cuenta estos elementos en aras de consignar un dictamen unificado y que se considere el proyecto de ley 2596. Gracias. Muchas gracias, congresista. Es el turno de congresista Mauricio Mulder. Congresista Mulder. Solamente quiero aclarar, señor Mulder, de que he tenido en la lista ya la congresista Pariona antes y usted estaba a continuación. Puede hacer la palabra. Presidente, muchas gracias. Presidente, yo quiero hacer algunas acotaciones porque este proyecto, si se aprueba tal como está, va a ser meramente declarativo. En primer lugar, presidente, se habla de fortalecer el Registro Nacional de Condenas, y estamos hablando del registro de condenas, no del registro de procesos. Quiere decir que allí solamente van a ir las personas condenadas. Y las personas condenadas, presidente, tienen, de acuerdo al artículo 69 del Código Penal, derecho a ser rehabilitados. Y en nuestro país, presidente, si una persona ingresa al Registro Nacional de Condenas y pasa el tiempo de la pena, se le borran los antecedentes. Así de simple. Y una persona que purga 25 años de prisión y sale, se le borran los antecedentes y usted entra al Registro Nacional de Condenas y aparece no registra condena. Eso no se está cambiando.
De manera que si lo que vamos a leer es lo que ya está saliendo ahora, que es los condenados que no han sido rehabilitados, no hay ningún cambio, porque en la actualidad ya se puede ver eso. Está bien lo que se establece en el sentido de que haya interoperatividad, presidente. Pero aquí se señala que las entidades públicas elaboran los convenios correspondientes con el Poder Judicial a efectos de que se permite el acceso o suministro de la información del Registro Nacional de Condenas. Pero en el renglón anterior se señala que el Registro Nacional de Condenas es público. Entonces, ¿para qué se necesita que una entidad firme un convenio con otra para que le dé el Registro Nacional de Condenas si es público? Si cualquiera puede entrar a una página web. Entonces, es inútil esa propuesta. Y hay algunos errores, presidente. Por ejemplo, en el segundo párrafo del artículo segundo, inciso 2, se dice, dentro del plazo máximo de 30 días, y entre paréntesis se pone 90 días, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia informan al Congreso de la República por escrito de la implementación de la interoperatividad entre los siguientes registros: registro de condenas, registro de detenidos, sentenciados, pena privativa de libertad, etc. Si no le quitamos la restricción a cada uno de estos registros, presidente, esta norma va a devenir en inútil. Después, en el 2.3, presidente, se establece que la información que tiene en el registro de condenas se debe además acompañar de una declaración jurada de no tener proceso. O sea, ya no es que el registro de condenas diga si la persona está o no está con proceso, sino que además debe haber una declaración jurada de la persona. Y aquí bien se ha propuesto, presidente, que se pueda tener acceso también a el tema de los procesos. Entonces, es un tema que habría que dilucidarlo, porque una declaración jurada de una persona que tiene un proceso, presumiblemente puede ser que esa persona, siendo culpable, no le importe presentar una declaración jurada falsa. En ese sentido, presidente, si no se modifica el artículo 69 del Código Penal, y sé que estoy hablando en balde porque el presidente de la comisión sabe Dios por dónde andará, si no se modifica eso, presidente, esto no tiene ningún efecto. Lo que se tiene que establecer es que las personas condenadas por este tipo de delitos, el registro quedará allí para siempre. ¿O es acaso no es un derecho de los ciudadanos saber si una persona, por más que haya cumplido una condena, pueda no ser profesor de sus hijos solamente porque pasó el tiempo y supuestamente se rehabilitó? ¿Acaso no es un derecho de los padres de familia saber que una persona, por más que haya pasado el tiempo y lo hayan rehabilitado, se sepa que fue condenado por violar menores? Entonces, presidente, se tiene que establecer como un criterio sustantivo que en ese tipo de casos podrá haber rehabilitación para que la persona se considere rehabilitado. Pero para efectos laborales, y sobre todo para efectos laborales, con niños y con adolescentes, no hay pues ese tipo de rehabilitación. Lo siento, será como una cadena perpetua. Hoy en la mañana hemos aprobado la cadena perpetua para los violadores, pero lo que no estamos aprobando, presidente, es en aquellos casos en que no se les condena cadena perpetua y salen y cumplen la pena, se les borran los antecedentes. Entonces pasan a ser inocentes, pasan a ser puros, virginales, y obviamente entran a la administración pública y entran también al sector educativo. Entonces, esa es la modificación que espero que los asesores del señor presidente de la Comisión de Justicia se lo hagan saber a la hora que el señor regrese, sabe Dios dónde, para poder decirle que si no se modifica el artículo 69 del Código Penal, que establece todos los lineamientos, presidente, de lo que significa la rehabilitación, no es un tema baladí. O sea, la rehabilitación es uno de los elementos sustantivos, presidente, del derecho penal. Y allí se ha establecido, permítame que se lo lea, presidente, el artículo 69 del Código Penal, dice: el que ha cumplido la pena o medida de seguridad que le fue impuesta o de otro modo ha extinguido su responsabilidad, queda rehabilitado sin más trámite. Y sigue diciendo: la rehabilitación produce los siguientes efectos. Primero, restituye a la persona en los derechos suspendidos y restringidos por la sentencia. No produce el efecto de reponer en los cargos, comisiones, empleos de los que se le privó. Segundo, la cancelación
Los certificados correspondientes no deben expresar la pena rehabilitada ni la rehabilitación, ni siquiera puede aparecer fue rehabilitado. Tiene que decir no tiene antecedentes, que en el fondo es un tema falso, porque antecedentes los tiene, aunque lo hayan perdonado. Pero eso es lo que dice en la actualidad del Código Penal. De manera, presidente, que vayamos pues al fondo del asunto. Eso es lo que se tiene que modificar y espero que eso se recoja. Si no, no estamos haciendo nada. Lo único que estamos haciendo es abrir la posibilidad de que mediante convenios algunos ministerios puedan tener acceso al Registro Nacional de Condenas. Abramos el Registro Nacional de Condenas para que cualquier ciudadano lo consulte en la página web. Punto. Y ahí veremos los casos en los que no debe borrarse la condena de las personas que han sufrido pena por este tipo de delitos, presidente, y que, lo siento mucho, pues, o sea, la sociedad tiene derecho a defenderse y la rehabilitación no puede estar por encima del derecho de la sociedad a defenderse frente a personas que han sido condenadas, no digo acusadas falsamente, sino condenadas por ese tipo de delitos graves. Muchas gracias, congresista. Habiendo concluido el rol de oradores, tiene la palabra el congresista Oliva. Covita León, 3 minutos. Gracias, presidente. Presidente, yo quería referirme a la opinión que se dio desde el Ministerio de la Mujer. Obviamente todos estamos de acuerdo con estas dos propuestas legislativas, dos iniciativas, pero la Defensoría del Pueblo manifiesta en la opinión que sí, y nosotros también estamos plenamente de acuerdo en que debe existir este registro de agresores. O sea, eso es vital, es muy importante, pero ahí deberíamos también considerar que se garantice un uso adecuado de esto. Podríamos hablar ahí de un protocolo. Pero al margen de eso también, yo quiero señalar que la ley 3364 señala en su artículo 42 que, la creación de un registro único de víctimas y personas agresoras. El día de ayer precisamente estuvimos hablando en sesión con el fiscal de la Nación y le habíamos indicado de que él necesitaba pedir un presupuesto para la implementación de este registro. Entonces yo creo que crearlo está bien. O sea, estoy de acuerdo con estas dos propuestas legislativas y creo que todos estamos de acuerdo, pero que esta implementación que ya está siendo dada, ya está siendo por mandato, un derivado de la ley 3364, que está liderada por el Ministerio Público, porque se le ha encargado al Ministerio Público que la implemente y consideramos que estas dos iniciativas deben alinearse a este proceso. O sea, que no dejemos de lado el registro de agresores que por mandato de ley 3364 tiene que implementar el Ministerio Público. Estas dos propuestas también vayan caminadas en esa línea. Gracias, presidente. Bien, congresista, es el turno de la congresista Luciana León. 3 minutos. Gracias, presidente. En la misma línea de lo manifestado por mi colega compañero congresista Mauricio Mulder y como aquí ha estado el presidente de la Comisión de Justicia, efectivamente para que esto se haga realidad tiene que hacerse la modificación del artículo 69 del Código Penal y además estamos solicitando que la Comisión de Justicia, así como incorpora que este registro sea para incorporar a todas aquellas personas que hayan sido condenadas por delitos contra menores de edad, por casos de violencia. También debe de incorporarse en los casos de mujeres y también, obviamente, los grupos vulnerables o en situación agravante por el delito de violencia sexual. Es en ese sentido que la célula parlamentaria, en mi autoría, he presentado un proyecto de ley 2796 y solicito que se pueda incorporar, se pueda acumular al dictamen que estamos debatiendo, toda vez que va en esa misma línea, va en ese mismo sentido, en la creación del registro de personas condenadas por violencia física, psicológica y sexual, y que este debe ser de acceso libre y gratuito. Es fundamental que este sea además de público conocimiento y gratuito porque hoy en día este documento, para poder solicitarlo,
puedes acceder a ello, pero tiene un costo de más de 70 soles. La idea, pues obviamente, es que sea de público acceso y gratuito para todas aquellas personas que así necesiten o requieran poder contar con esta información. Eso, por favor, solicitar a través suyo a la presidencia de la Comisión de Justicia para que se pueda incorporar, así como también en este proyecto incorporamos y creemos que debe ser importante incorporarlo en el dictamen, elaborar un plan bicentenario multisectorial de lucha contra la violencia sexual. Puede incorporarse como una disposición complementaria final y esta propuesta tiene obviamente como objetivo no solo identificar a los agresores, sino también mejoraremos la labor preventiva que tiene el Estado en sus diferentes estamentos, ya sea en los ministerios, en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, para que en salvaguardia de la vida e integridad de miles de mujeres y niños y obviamente personas con vulnerabilidad no puedan pasar por este mismo flagelo. Eso básicamente, presidente, creo que como una disposición complementaria final va a ser importante incorporarlo y que lo trabaje cada uno de los sectores. Eso es todo, gracias. Muchas gracias, congresista. Como orador final, congresista Johnny Lescano. Presidente, la Comisión de Justicia establece que aquellos que han sido sentenciados por delitos sexuales contra menores de edad, solamente contra menores de edad, no pueden trabajar para el Estado en programas donde están comprendidos niños. Contrario sensu, haciendo una interpretación inversa, podemos decir que los violadores de personas mayores de edad sí pueden trabajar para el Estado en programas para niños. Y eso no tiene ningún sentido, señor presidente. Repito, solamente estarían impedidos los violadores de niños de trabajar para niños en programas estatales. Los otros violadores tendrían carta en blanco, tendrían pase libre. Y eso creo, señor, que es absolutamente una equivocación. Al parecer, la fórmula que trae la Comisión de la Mujer me parece más acertada, porque ahí se habla de una serie de delitos cometidos por las personas que pretenden trabajar para el Estado en programas para niños que estarían impedidos de laborar en dichos programas donde están comprendidos niños. Entonces, señor, a mí me parece que se tiene que reformular. Repito, no podemos circunscribir solamente los delitos respecto a niños para impedirlos a los condenados a trabajar en el Estado cuando ven comprendidos menores de edad. Tenemos que ampliar los delitos, señor, que prohíban hacer este tipo de trabajo. Consecuentemente, le pido al presidente de la Comisión de Justicia revisar ese punto en particular. Es decir, no podemos solamente ver el tema de delitos respecto a niños y que los condenados que han agraviado a un niño estén impedidos de trabajar el Estado en programas para niños, sino todo el que ha cometido un delito sexual, sea incluso un mayor de edad el afectado o él o la víctima, porque si no, no tendría sentido tal como está presentándose este dictamen, señor presidente. Esa es la observación que creo que es una observación que merece la pena revisarle a la Comisión de Justicia. Y en la Comisión de la Mujer, la congresista Cecilia Chacón me pide una interrupción. Congresista Chacón, tiene uso de la palabra. Gracias, presidente. Simplemente una aclaración. Es violación hacia mujeres y niños de cualquier edad, no solamente en el caso de niños, y en niños hombres o mujeres, o sea que en la práctica están incluidos todos. Si quiere alguna precisión estaremos encantados de ponerla, pero se trata de que en el caso específico de niños, ¿no?, la norma es específica al decir que no podrán trabajar en colegios públicos o privados o en servicios que estén directamente relacionados con niños.
Esa es la diferenciación, pero no significa que solamente en esos casos, sino que tanto en el sector público como en el sector privado, específicamente cuando el delito ha sido cometido, niños estarán impedidos de trabajar cerca a ellos en sector público y sector privado. Pero, señor presidente, también aprovecho la oportunidad para todos los congresistas que han hecho sus aportes para ser tomados en cuenta. Les agradecería se puedan acercar con sus aportes para poder incluirlos e evaluarlos para ver si se los puede incluir, así como las congresistas que han pedido que sus proyectos se acumulen. Son muchos proyectos ya los que han sido dictaminados tanto en la Comisión de Justicia como en la Comisión de la Mujer. Hay pedidos para que se acumulen más, así que yo solicitaría, presidente, un cuarto intermedio, porque creo que este es un proyecto en el que todos estamos de acuerdo. Todos han hecho aportes valiosos que la comisión quiere tomar en cuenta, pero para ello, para hacer un trabajo más responsable, quisiéramos, señor presidente, un cuarto intermedio para luego traer una nueva propuesta ya con dichos aportes. Gracias. Congresista Lescano, puede continuar. Señor presidente, yo le agradezco la precisión de la congresista Chacón. Y con mayor razón ahora me permito pedir que ambas comisiones reconsideren la medida, porque indican que solamente los sentenciados por delitos sexuales respecto a niños no se pueden acercar a los niños. Repito, consecuentemente, los que han violado mayores de edad sí pueden entrar a trabajar un programa social en el Estado con niños. Eso no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, porque el que viola a un mayor de edad, también hay peligro que viole a un menor de edad, pues señor. Entonces tiene que ser en todos los casos de delitos sexuales, no solamente delitos respecto a niños, y menos en un caso de violación. Tendrían que ampliar el panorama y la prohibición de que todo el que ha cometido delito sexual, sea contra niño o mayor de edad, no se pueden acercar a los niños. Ahí se surtiría efectos. Si lo achicamos la norma, señor, no vamos a cumplir el propósito que está persiguiendo tanto la Comisión de la Mujer como la Comisión de... Un minuto, ¿vale? Yo le pediría, señor presidente, sí, presidente, muchas gracias. Le pediría que en la Comisión de la Mujer, repito, y la Comisión de Justicia puedan replantear el tema y establecer provisiones que sean mucho más coherentes en este asunto que tiene que ver con un registro de delitos sexuales. Gracias, señor presidente. Antes de continuar, se pone en conocimiento de la representación nacional para efectos del quórum que la subcomisión de acusaciones constitucionales está sesionando, por consiguiente se considera a sus integrantes con licencia. Y no concluye el rol de oradores, tiene la palabra el congresista Oliva Corrales, presidente de la Comisión de Justicia. Señor presidente, luego de escuchar los aportes de los congresistas, se va a alcanzar un texto consensuado por ambas comisiones, que ya explicará la congresista, como lo acaba de mencionar la congresista Chacón, presidenta de la Comisión de la Mujer. Sin embargo, quisiera también rescatar lo expresado por la congresista Tamara Arimborgo, cuyo proyecto de ley 258 fue el que primero abordó esta problemática y fue la primera propuesta sobre el registro de agresores sexuales. El tratamiento final de los demás proyectos ingresados con posterioridad a nuestra comisión toman como base esa propuesta de la congresista Arimborgo. No obstante, su proyecto ya no puede ser acumulado en el dictamen aprobado por cuanto ya la comisión se había inhibido de su conocimiento. Por lo tanto, hay un pedido ya que se pase a cuarto intermedio. En todo caso, proceda, señor presidente. Congresista Chacón, como presidente de la Comisión de la Mujer, tiene uso de la palabra. Sí, señor presidente, como había mencionado anteriormente, los aportes de los señores congresistas han estado siendo escuchados, muchos de ellos están siendo tomados en cuenta, pero necesitamos efectivamente un cuarto intermedio
para poder hacer un mejor texto, para que se pueda aplicar de la mejor manera y que sea una ley que se dé, que sirva realmente para que nuestra sociedad le diga no a la violencia contra la mujer, le diga no a las agresiones y a las violaciones sexuales, para que la población en general, señor presidente, rechace unánimemente este tipo de actuar. Muy bien, congresista. Ya habiendo aceptado el acuerdo intermedio, vamos a pasar al siguiente tema. Siguiente tema, señor relator. De las Comisiones Agraria y de Pueblos Andinos, proyecto de ley 847, se propone declarar de necesidad pública e interés nacional la remediación de la cuenca hidrográfica del río Puyango-Tumbes. Muy bien, se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión Agraria que ha sido leído. Al respecto, la Comisión de Pueblos Andinos ha presentado un dictamen por unanimidad. Tiene la palabra el congresista Andrade Salguero de Álvarez, presidente de la Comisión Agraria. Gracias, presidente. Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la remediación de la cuenca hidrográfica Puyango-Tumbes. Señor presidente, el dictamen recaído en el proyecto de ley 847/2016-CR fue aprobado en sesión de la Comisión Agraria del 13 de junio del 2017 por mayoría y propone una ley que declara de necesidad pública e interés nacional la remediación de la cuenca hidrográfica Puyango-Tumbes. La iniciativa fue presentada por el congresista Juan Carlos Yuye Mesa. El dictamen propone declarar de necesidad pública e interés nacional que el Poder Ejecutivo se encargue de la remediación de la cuenca hidrográfica Puyango-Tumbes para lograr que sus aguas alcancen los estándares de calidad ambiental estipulados en el Perú de conformidad con el Plan de Acción Binacional para la recuperación de zonas críticas de las cuencas transfronterizas de Catamayo, Chira y Puyango-Tumbes 2016-2020, la que fue aprobada por resolución ministerial número 149-2016- del 10 de junio de 2016 y cuya ejecución en el ámbito de la prevención y reducción de la contaminación generada por actividades productivas y de servicios viene desarrollándose de manera conjunta con el Ecuador. Como antecedente, se tiene que el plan de acción que acompaña la declaración presidencial del encuentro presidencial y octavo gabinete binacional de ministros Perú-Ecuador de fecha 30 de octubre del 2014, se compromete a los ministros de Ambiente en coordinación con las demás instituciones competentes a aprobar el plan de acción binacional para la recuperación de zonas críticas de las cuencas hidrográficas de los ríos Catamayo, Chira y Puyango-Tumbes, que integra la gestión de residuos sólidos, manejos de aguas residuales y recuperación de zonas degradadas. Debe tenerse en cuenta que la actividad minera ilegal a pequeña y mediana escala ha contaminado los ríos ecuatorianos que descargan sus aguas en el río Puyango-Tumbes, originando graves problemas en la salud y contaminación de los cultivos, los que deben ser atendidos prioritariamente por el Estado peruano. Esta iniciativa, al ser declarativa, tiene por objeto dejar constancia de la voluntad del legislador para que se priorice, atienda y asigne presupuesto para atender el grave problema de contaminación de las aguas del río Tumbes en beneficio de la población de Pampas, de Hospital, San Jacinto, San Juan de la Virgen y Corrales, así como de las actividades ganaderas y agrícolas que se realizan en esa área geográfica. Por lo expuesto, pido a la representación nacional su amplio apoyo para aprobar esta ley. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Marco Alan Segarra, presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, hasta por 10 minutos.
Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, colegas. La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología